Soy Señor Pesadilla y hoy les contaré sobre una vida en pedazos. No sé cuándo escucharás esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba dando un paseo solo por el bosque cuando la entidad vino a buscarme. Lo vi más allá de los árboles como una figura borrosa. Donde se escondía, no había árboles. Donde se acercaba, no había hierba. A través del arco que hizo al saltar contra mí, no había brisa de movimiento. No había ninguna corriente en absoluto. Cuando golpeó contra mí, sentí la clara sensación de unas garras pinchándome en algún lugar invisible. En algún lugar que nunca había sentido antes. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien y no estaba sangrando, pero sabía que me había lastimado de alguna manera. Mientras corría asustado de regreso a casa, me di cuenta de que me sentía diferente. Me sentía algo cansado y era difícil concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el reflujo y el flujo de la cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana. En realidad, porque fue cuando conocí a Mar. Ella y yo nos llevamos muy bien. Aunque, para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono, incluso antes de conocernos. Fue una semana bonita, pero a la vez era como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera y se enojara. Todavía estaba conmigo, aferrado a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes que sentí fueron menores y apenas me preocupé por ellos. Por ejemplo, el color del automóvil de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana y lo miré antes de reírme de mí mismo y hacer caso omiso de lo que acababa de ocurrir. 2 días después en el trabajo, el nombre de un compañero de trabajo cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Pensé que me había equivocado. Entonces, por ridículo que parezca, estaba defecando en el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, pantalones abajo y en posición de defecar, pero ahora a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa y fui a darme una ducha para pensar con calma qué demonios acababa de pasar. No podía parar de pensar en que estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo y no sabía cómo luchar. Mar vino a casa esa misma noche. Esta vez no tocó la puerta, simplemente la abrió con su propia llave. Oye, le dije muy confundido, ¿por qué tienes una llave de la casa? Ella simplemente se rió como si hubiese hecho una broma. Eres tan lindo, me sorprendió que me propusieras vivir juntos. Dejó su bolso y al ir afuera con ella, vi un camión de mudanza dejando varias cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo hemos estado saliendo 3 meses. Estoy muy emocionada. ¿Viviendo juntos? Literalmente, la acababa de conocer la semana anterior. Sentí un escalofrío, pero en lugar de provocar una escena, le seguí la corriente y actué como si todo estuviese bien. La ayudé a meter sus cosas y dijo que haría una cena. Luego se fue a cocinar y yo me fui directo a mi habitación y comencé a investigar. Las cosas de mi cuarto estaban tal y como las había dejado, sin ningún signo de que hubiesen pasado 3 meses, pero encontré algo fuera de lo común: la fecha de mi celular. Me estremecí de rabia mientras procesaba la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podría consumir el tiempo de uno? Me había perdido la parte más emocionante y bonita de mi relación con Mar. Las bromas que habrían surgido entre ella y yo en ese periodo, las experiencias y memorias de nuestro enamoramiento. Me había arrebatado tantas cosas preciosas y yo estaba furioso. Esta furia ayudó a reprimir a la entidad. Nunca bebí alcohol. Tomé café religiosamente. Verificaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando nada más que alteraciones menores. Los nombres de ciertas personas cambiando al azar. El número de hijos de mis colegas siendo alterados. La hora de mi programa de televisión favorito. Ese tipo de detalles que por alguna razón cambiaban de la nada. Estar tan consciente de los cambios, por más minuciosos que fuesen, me recordaba que la criatura todavía tenía sus garras clavadas en mí. Esto me ayudó a mantenerme concentrado durante 3 años, pero un día bajé la guardia. Me dejé llevar por el último capítulo de mi programa favorito. Fue apasionante, una historia fantástica, una obra maestra. Justo en el punto álgido de la acción, un pequeño niño me sacudió el brazo. Sorprendido le pregunté: ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él sonrió alegremente y me dijo: papi tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato
relato lo que había sucedido. Después de algunas preguntas en doble sentido a este niño, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y la angustia que llenaban mi pecho era casi insoportable. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Mar y yo nos casamos y formamos una familia en lo que para mí fue un parpadeo. Había perdido ante esta entidad y me lo había hecho pagar muy caro. No tenía ni idea de qué alegrías o dolores había pasado en esos años. Afuera estaba nevando. Agarré a mi repentino hijo en mi regazo. Me quedé sentado y miré los copos caer desde la ventana. ¿Qué tipo de vida tendría si desconcentrarme me costasen años? Tenía que buscar ayuda. La iglesia no tenía ni idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los doctores no tenían ni idea. Nada apareció en los escaneos y pruebas, pero con una sonrisa tomaron mi dinero a cambio de nada. No sabía qué hacer y en un intento desesperado se me ocurrió decírselo a Mar. No tenía forma de saber cómo era todo esto desde su punto de vista. ¿Cómo era cuando yo no estaba allí? ¿La trataba bien? Claramente lo hice. Ella parecía muy contenta. Sin embargo, todavía tenía la horrible sensación de que algo debe haber estado faltando en su vida cuando yo no estaba dentro de mi propia cabeza. Pasé la noche pensando en qué le diría y preparé una deliciosa cena. Esa noche, ella no llegó abriendo la puerta, sino tocándola. Abrí la puerta y la vi con un hermoso vestido. Ella me abrazó muy fuerte y se puso llena de felicidad al ver la mesa. No me esperé una cena tan elegante para nuestra segunda cita. Sabía que eras un chico muy dulce. Acá es cuando me sirvió el saber cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera intentado decirle que estábamos casados y teníamos un hijo, ella podría haberse ido corriendo. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la situación. Esta era literalmente nuestra segunda cita. Ella se percató de mis preguntas. Simplemente le dije que estaba algo nervioso. Estaba emocionado al darme cuenta de que la entidad no estaba comiéndose mi vida. Los síntomas, como estaba empezando a entender, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, me había hecho pedazos. Quizás iba a vivir mi vida fuera de orden, pero al menos llegaría a vivirla. Y así durante 2 años, vi cambios menores a diario, ya sea en la política o la geografía, mientras que los cambios importantes solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un lugar y época nueva en mi vida, solo me callaba y escuchaba, asegurándome de conocer el terreno antes de hacer cualquier cosa y cometer un error. En el salto más lejano hasta ahora, estaba conociendo a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería hacer cuando creciera. Me dijo que quería ser escritor. Luego regresé al segundo mes de mi relación con Mar y tuve la mejor noche con ella a la orilla del río. Cuando digo la mejor, me refiero a la mejor. Sabiendo lo especial que ella se volvería para mí, le pedí que se mudara conmigo. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez que di un salto y llegué a comprender que nunca estaba mentalmente ausente. Nunca era controlado por nadie. Era yo mismo. Eventualmente lo era. Cuando la ayudé a empacar sus cosas en cajas, ella se detuvo por un momento y dijo que estaba sorprendida de mi amor hacia ella, que sentía como si yo la conociese de toda la vida y como si no tuviese dudas de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí tan abiertamente y de todo corazón desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón. Yo sabía que ella era con quien compartiría toda mi vida y había encontrado paz a su lado. No fue tan malo tener adelantos de las mejores partes de mi vida. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo, no me había herido y se había ido como quería creer. Lo más cerca que puedo describir esto es que la criatura se estaba hundiendo más profundamente en mi psique, dividiéndola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre cambios importantes, comenzaron a pasar solo semanas. Una vez que noté esta tendencia, empecé a tener miedo pensando que mi destino final sería saltar entre momentos de mi vida por cada latido de mi corazón, eternamente confundido, eternamente perdido. Solo un instante para cada salto significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podía mantener una conversación, nunca expresar o recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, estaba en una versión más vieja de mí. Fui a sentarme a mi sillón y vi la nieve caer. Esa era la única constante en mi vida. Al clima no le importaba quién era yo, ni mi edad, ni mis sentimientos. La naturaleza siempre estuvo ahí sin importar qué. La nieve siempre me daba una paz emocional pura. Era como una panacea en mis heridas mentales. De repente, un adolescente me tocó el hombro. ¿Abuelo?
Me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso que de costumbre. ¿Quién eres tú? Él sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando o no. Me entregó un montón de papeles y dijo: es mi primer intento de escribir una novela. ¿Podrías leerla y decirme lo que piensas? Ah, por supuesto. Era mi nieto. Mi nieto quería ser escritor. Las palabras estaban borrosas. Tuve que buscar las gafas que probablemente tenía para leer. Ser mayor era terrible y quería volver a una edad más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis lentes en un bolsillo de mi suéter y comencé a hojear. Mar pasó un momento por la sala, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tenía para estar allí. Parecía que teníamos familiares. ¿Era Navidad? Para cuando terminé la historia, mi nieto había ido a hablar con su padre. Esperé un momento y llamé a mi nieto, quien bajó corriendo las escaleras y vino a la sala de estar. ¿Cómo estuvo? Bueno, es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por las razones correctas. Todavía eres un hombre joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes. Pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que tu historia fuese una historia de terror. Y fue ahí cuando se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Él me respondió: claro que sí, me encantan las criaturas extrañas. Leo todo lo que puedo sobre ellas. Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Nadie parecía estar cerca, y por primera vez me abrí con alguien en mi vida sobre lo que había estado experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Me dio la mirada determinada de un hombre adulto que acepta una misión. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Construye algún diagrama. Tal vez podamos trazar un mapa de tus saltos y encontrar algún patrón. ¡Guau! Me encantaba su plan. Tenía sentido. Y no esperaba que él tuviera una respuesta seria, pero tuve que preguntar: ¿pero cómo voy a guardar mis notas? A lo que él respondió: podemos encontrar un lugar para que los dejes. Quizá en esta casa. Siempre has vivido acá, ¿verdad? Yo buscaré tus notas y podríamos trazar el camino de tu propia vida, quizá lograr hasta más. Por primera vez desde que la situación había empeorado, volví a sentir la esperanza. Nadie entraba debajo de las escaleras, así que quedamos en que sería allí. Él se fue y la escuché dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente regresó con una caja, la dejó sobre la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles a reventar. Él se veía entre sorprendido y asustado. Desconcertado, le pregunté qué eran los papeles. Creo que los has escrito tú, me respondió. Se puso a leer los papeles y se puso muy emocionado, pero cuando intenté agarrar una hoja, me detuvo abruptamente. No deberías de leer lo que escribirás, o esto se pondrá muy extraño. Eso lo entendí. Tragó saliva y me dijo: hay como 50 cajas ahí abajo, todas llenas de papeles. Descifrar todo eso tomará mucho tiempo. Su tono bajó a una seriedad mortal. Pero te ayudaré y te salvaré, abuelo. Te prometo que lo haré. Entonces, las lágrimas corrieron por mis mejillas y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que estaba en esta prisión cambiante, hasta que finalmente tuve a alguien que lo entendiera. No pasó mucho hasta que volví a ser joven. Estaba en el trabajo un martes por la tarde. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación lo reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé un papel y comencé a escribir. Seguí escribiendo mientras daba saltos entre semanas, mientras esas semanas se convirtieron en días y luego en horas. Escribí en cada momento libre sobre cuándo y dónde creía que estaba. Los puse debajo de las escaleras y dejé en claro que tenía papeles privados ahí. Cuando terminé mi primera caja, en realidad ya había unas 30, y mi última caja fue en realidad la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas, mi tiempo entre cada cambio se había reducido a cuestión de minutos. Ya no tenía tiempo suficiente para enterarme con indirectas de dónde y cuándo estaba, y supe que era mi nieto quien debía tomar las cosas desde ahí. Agaché la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar más el río sin fin de mi conciencia cambiante. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores y las personas eran siempre diferentes. En ese punto probablemente daba unos 50 saltos al día, si no más. De pronto estuve en el cuerpo más viejo que jamás había tenido. Estaba sentado en una silla de ruedas. Un hombre de al menos 30 años estaba examinando mis pupilas. ¿Estás ahí? Ya es hora. Me sorprendí e intenté mover el cuello para ver dónde estaba. Mi cuerpo era tan frágil que fue doloroso. Abuelo, soy tu nieto. Me alegra que volvieses. Llevabas mucho tiempo en blanco. Me llevó
llevó a una habitación llena de equipos extraños y me movió a una silla de plástico frente a un gran espejo de unos 3 metros de alto. Todo llega a su fin hoy. Cuando me lo dijo, se me hundió el corazón. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, le pregunté horrorizado. Dime que no perdiste tu vida como yo perdí la mía. Su expresión era tan fría como una piedra y muy decidido me dijo, valdrá la pena. Acercó 2 varillas delgadas de metal a mi brazo y luego miró hacia el espejo. Mira, este choque está cuidadosamente calibrado. El golpe eléctrico de su dispositivo fue sorprendente, pero no doloroso. En el espejo, vi una silueta de luz aparecer sobre mi cabeza y hombro. Era la entidad. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que era. Una boca completamente abierta como una gran sanguijuela estaba tragando mi cabeza. Lo que debían de ser sus labios pasaban por mis cejas y mis orejas. Su gran cuerpo de babosa colgaba alrededor de mis hombros. Era un parásito y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto adulto me tomó de la mano mientras yo asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó, quitarlo va a doler mucho. ¿Estás preparado para esto? Temeroso, le pregunté, ¿está Mar aquí? Su rostro se suavizó. Lo siento, no desde hace unos años. Tenemos mucho esta conversación. ¿Estás seguro de que quieres saberlo esta vez? Siempre te hace llorar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No me importaba si dolía o si me moría. No quería quedarme en un momento en el que Mar no estuviese viva. Le dije que estaba listo y mi nieto empezó a conectar cables, diodos y otras piezas de tecnología a mis extremidades y frente que no comprendía. Mientras lo hacía, me hablaba. He trabajado durante 2 décadas para esto. He tenido un montón de ayuda de otros investigadores del oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Hasta donde sabemos, se alimenta del plexo de la mente y de tu conciencia. Es uno de los engendros menores de Mu no Beta Mu. Cuando los detalles como los nombres y los colores de los objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. Tu conciencia y memoria estaban siendo dañados y alterados a medida que la criatura se alimentaba de ti. No entendí del todo. Miré hacia arriba confundido mientras él colocaba un anillo de dispositivo electrónicos como una corona en mi cabeza, en línea exacta donde la boca del parásito estaba. ¿Qué es Mu no Beta Mu? Hizo una pausa en su trabajo y se puso pálido. Olvidé que no lo sabías. Tienes suerte, créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está perfectamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente desagradable para el parásito. Tú lo sentirás como una terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Mar en mi mente, a pesar de que estaba muerta. Acababa de estar con ella hace unos momentos. El clic de un interruptor resonó en mis oídos y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No se sentía como si fuese la gran cosa, al menos al principio. Luego vi el espejo temblar y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Dios, déjame decirte que eso me dolió muchísimo. Nada había sido más doloroso que ese momento. Era tan insoportable que mi mente no había sido capaz de procesarlo de inmediato. Cuando mi visión tembló y cada nervio de mi cuerpo ardió, pude ver la silueta de luz del parásito reflejada en el espejo mientras se retorcía en agonía igual que yo. Tenía garras, 6 extremidades con garras como un gran lagarto con la cabeza de una sanguijuela, y me hacía daño en un intento de mantenerse aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos pasaran por mi mente. La sonrisa de Mar fue la principal. Brillaba como el fuego mientras la nieve caía por la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse y me di cuenta de que mi vida era un tramo continuo de experiencia, pero que había sido fragmentado por esa entidad en mi espalda. A pesar de mis saltos, nunca había logrado estar allí para el nacimiento de mi hijo. Había brindado con él una docena de veces, pero nunca lo había visto nacer. Por primera vez, pude tomar la mano de Mar y estar allí para ella mientras daba luz. No, ese momento había cambiado y ahora estaba tomando su mano mientras estaba en otra cama de hospital por una razón muy diferente. No esto. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme ver esto. Rompí a llorar cuando las enfermeras entraron corriendo a la habitación. No quería saber sobre esto. No quería experimentarlo. De pronto había visto todas las partes buenas, pero también la peor parte de todo. El final inevitable que todos enfrentaremos algún día. No valió la pena. Todo estaba contaminado. Toda mi alegría fue devuelta 10.000 veces más en forma de dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro se convirtió en pura tortura y grité.
Mi grito se volvió en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y las sillas se desvanecieron. No había nieve. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. Oh Dios, me volví para ver a la criatura acercándose a mí. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Donde se escondía no había árboles, donde se acercaba no había hierba. Y esta vez, en vez de realizar un arco de salto contra mí, se detuvo. Se detuvo por unos segundos y no saltó. Simplemente siguió avanzando. Esta vez rodeándome y siguiendo su camino hasta desvanecerse. Me quedé de pie, completamente asombrado. Mi cuerpo no me dolía. Era joven otra vez. Volví a casa aturdido. Me preparé un café y mientras estaba sentado en mi sillón procesando todo, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie. Me estaba llamando por primera vez para preguntar algo trivial, que 30 años después me admitiría que fue inventado solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era a ella acostada en esa cama del hospital y muriendo. Iba a terminar en un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano solitario con una casa vacía. Un anciano cuya alma gemela se había ido mucho antes que él. Al fin y al cabo, sabía que después de eso solo me quedaría sentarme y ver la nieve caer. Sin embargo, gracias a mi nieto, también tenía recuerdos positivos. Dios, iba a ser un viaje salvaje, con sus subidas y sus bajadas. Pero, a la mierda, ¿no es así la vida? En un impulso repentino, levanté el teléfono y con una sonrisa dije, ¿aló? ¿Quién es? Aunque ya lo sabía.